Bueno, buenas noches hermanos, vamos a abrir la palabra y vamos a estudiar la seguilla de temas que venimos viendo, que son los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y bueno, hoy nos toca el tercer viaje misionero. Pero antes de mencionar el tercer viaje misionero, ¿por qué tiene sentido hacer viajes misioneros? O más, ¿por qué tiene sentido vivir la vida cristiana? O algo más, ¿qué sentido tiene estar acá? Bueno, es una palabra: Jesucristo. Es por Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Él es el dador de la vida, nuestro creador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo más precioso que existe en la creación, el Verbo que habitó entre nosotros, dice la palabra. Dios se hizo hombre y no fue hallado en él engaño en su boca, no se le pudo encontrar un solo pecado. Aquel hombre va a decir la palabra que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Dice la palabra que él, siendo hombre y habitó con nosotros, murió en la cruz para entregar su vida por vos y por mí. Y estando muerto, al tercer día, dice que Dios a través del Espíritu Santo lo resucita con poder en señal de aprobación, y Dios lo lleva a la majestad de las alturas, a su diestra, y dice la palabra que Él lo exalta por sobre todas las cosas. En el rango de autoridades, nuestro Señor Jesús es aquel que está por encima de todas las cosas. Y Él nos dejó a nosotros la gran misión, la gran comisión de llevar su nombre a todo pueblo, lengua y nación. Es por eso que tiene sentido hacer esto. Y no solo que Él nos mandó, sino que nos dio su Santo Espíritu para que podamos lograrlo. Y hoy estamos acá. Y aquel Jesucristo que está allá arriba, hoy te está llamando y te está queriendo hablar. Y yo te pido que escuches su voz, la voz de Él. Mi voz no es muy linda, pero no es linda en realidad, me tengo un poco de lástima. Escuchá al Señor, escuchá la voz de Él. Y es por eso que tiene sentido vivir la vida cristiana. Y es por eso que tiene sentido los viajes misioneros que venimos estudiando. Tiene sentido los viajes misioneros. Tuvo sentido para el apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Él mismo va a decir de sí mismo que entre todos los pecadores, él es el peor. ¿Sabes por qué él dice que es el peor? Porque él persiguió a los cristianos. Él había conseguido los permisos para perseguirlos, para encarcelarlos y hasta para probar si lo mataban. Él era el encargado. Y yendo a cazar cristianos, la gloria de Cristo se aparece y lo llama, y Cristo lo confronta, y él se vuelve un seguidor del Señor. El Señor lo llamó a que predique el Evangelio a los gentiles, a Occidente podemos decir, al pueblo no judío. Y Pablo, después de muchos años, estando aprendiendo, siendo un joven muy impetuoso, en un momento Dios lo va a llamar al llamado misionero. Y estando los hermanos orando, como ya hemos visto hace unas semanas, los ancianos orando en Antioquía, el Espíritu Santo les va a decir: apártenme a Saulo, a Pablo y a Bernabé. Y hay que comenzar el primer viaje misionero, que ya nos los contó Gusti, el primer viaje misionero. Ellos van a recorrer lo que es Galacia, la primera zona pegadita a donde casi todas las historias de la Biblia aparecen en el Antiguo Testamento, una de las provincias. Y él va a ir con Bernabé y van a predicar la palabra con mucho poder, con muchas señales, donde el primer viaje misionero nos relata que predicaciones muy poderosas, y así como poderosas las predicaciones, eran poderosas las persecuciones que tenían. Pablo en una prácticamente lo mataron. Ellos mismos, la gente entiende que está muerto, lo apedrean y se van. Sin embargo, estaba ahí medio muerto y él va a seguir haciendo la obra misionera. Va a volver con Bernabé. Y quiero que preste atención, eran Pablo y Bernabé. Había ahí uno, Marcos, que se pega la vuelta temprano, pero Pablo y Bernabé hacen el primer viaje misionero. Quédate con este concepto. En el segundo viaje misionero, Pablo aprende nuevas cosas. Él va primero a querer pasar por las iglesias que había fundado, que había establecido, visitarlas, animarlas, alentarlas. Y después Pablo va a aprender
en este segundo viaje misionero que las cosas no salen como uno quiere. A veces uno planifica cosas, a veces alguno idea muchas cosas y se empieza a encontrar con problemas, con dificultades. Pablo y Bernabé se separan, Pablo se va a llevar a Silas y van a comenzar a visitar las iglesias y en un momento a Pablo se le ocurre visitar Asia Menor. ¿Y qué se encuentra en Asia Menor? Una puerta cerrada. El Espíritu Santo le va a decir, no pueden entrar acá. Se ve que Dios estaba haciendo su obra de otra manera. Y queriendo entrar por otro lugar, el Espíritu Santo también le va a decir que no. Y ellos estando, Pablo, Silas y alguno más que empieza a juntar, Timoteo, Lucas, van a decir que van a ver una visión de un varón macedonio, se ve que tenía la ropa, la característica de aquella región, y va a pedir ayuda y ellos van a entender que esta visión fue dada por Dios para ir a Macedonia. Y en el segundo viaje misionero, Pablo, junto con su equipo, ya no son dos personas, Pablo empezó a armar un equipo, y pensá este concepto, un equipo en el segundo viaje misionero, una nueva formación de siervos, de misioneros, se lo lleva y van a hacer el segundo viaje misionero. Pablo vio una puerta abierta, el varón macedonio, ven y pasa y ayúdanos. Y la única manera, queridos hermanos, de encontrar puertas abiertas, ¿cómo es? Golpeando puertas. Esta puerta está cerrada, esta puerta está cerrada, hasta que aparezca la puerta abierta. Y muchas veces las cosas no salen como nosotros las planificamos, no salen como nosotros queremos. Pero en el segundo viaje misionero, Pablo va a hacer dos cosas súper importantes. Primero, en resumen, ¿no? La importancia de un equipo, y segundo, que las cosas no salen como uno lo planifica. Mirá lo que dice Isaías 55, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros caminos. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo te llevas con los cambios de planes? ¿Cómo te llevas cuando las cosas no salen como vos las esperás? En algún momento nos chocamos con esta realidad y tenemos que aprender. Y Pablo se va a encontrar con esto y quizás por eso en su vocabulario decía a los corintios, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Hechos 18:21, Pablo, antes de terminar su segundo viaje misionero, pasa por Éfeso y le va a decir, hermanos, voy a volver, si Dios quiere. ¿Cómo te llevas con los cambios de planes? ¿En tu vida aceptás los cambios de planes? ¿Cómo aceptás cuando las cosas no son a tu manera? Cuando las cosas no son a tu manera. Y te pregunto, ¿te gusta el rumbo de la iglesia? ¿Te gustan las decisiones que toman nuestros ancianos? ¿Qué te parecen? ¿Te gusta el liderazgo que hay? ¿Te gusta donde vos estás hoy sirviendo? Son preguntas importantes. ¿Cómo las sobrellevas? Quizás tus planes están frustrados y la proyección que vos tenías acerca de la obra y el desarrollo de tu vida personal, hoy, según vos, está estancado. Y puede ser que esté estancado. Puede ser. Pero puede ser que en estos cambios de planes encontraste un freno en tu vida. ¿Tenés una crisis ministerial, espiritual, respecto al servicio? ¿No sos quien querés ser? Te voy a decir algo, la vida cristiana es dinámica. Constantemente hay cambios. Y hermano, lo tenés que aprender a esto. Quizás en tu vida vos perfilabas a algo y estabas convencido que este era tu lugar y fuiste muy feliz en ese lugar y hoy ya no estás ahí. Y si vos hoy en tu vida cristiana mirás el pasado como esa gloria que fue y que no va a volver, no vas a poder mirar el futuro con esperanza, con desarrollo
y eso genera que vos tengas un presente estancado. Tenés que aceptar que a veces las cosas no salieron como la planificaste y amoldarte a lo que el Señor quiere. ¿Estás estancado? ¿Alguna voz te dice que fracasaste? Decir al Señor esto: Señor, acá estoy sin condiciones. Acá estoy, Señor, sin condiciones. Quizás pasó tiempo y me perdí. Me perdí. Quizás pasó tiempo y me perdí. Quizás me enojé. Algo no me gustó. No salió a mis planes. Pero, Señor, acá estoy sin condiciones. Habla con los ancianos. Habla con los ancianos. Y paga el precio de servir al Señor, de entregarle tu vida. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Me decís, Marco, ¿a dónde querés ir? Mira, acompáñame en la Biblia. Vamos a Hechos, capítulo 19. Ahí vamos a ver algunas cuestiones acerca del tercer viaje misionero. El apóstol Pablo va a realizar este tercer viaje misionero y va a aprender esto que te estoy diciendo. La vida cristiana es cambios constantes todo el tiempo. Acompáñame del capítulo 19 desde el versículo 18. Mirá lo que dice. Perdón, desde el 17 vamos a leer. Mirá lo que dice. Hechos 19, 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a ver algunas cuestiones acerca del tercer viaje misionero y nos vamos a centrar en este pasaje. El apóstol Pablo va a hacer su tercer viaje misionero y va a hacer otra vez lo mismo. Va a querer alentar, va a querer fortalecer primero a las iglesias de la primera región. Quería pasar por Asia Menor y después iba a ir a Macedonia y Acaya, los lugares donde fueron su segundo viaje misionero, y después seguir haciendo la obra. Pero Pablo va a llegar a Éfeso, no lo vamos a leer porque es un montón, pero cuando va a llegar a Éfeso, Pablo se va a encontrar con unas características particulares. Primero, en el capítulo 18 al final, va a decir la palabra que ya en Éfeso había un hombre importante que se llamaba Apolos, y dice la palabra que era poderoso en la escritura, y el loco debatía con todos y terminaba ganando. Los hermanos se sorprendían. Estaba Apolos, pero Apolos conocía hasta el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, Aquila y Priscila, y presta atención, lo van a llevar aparte y le van a instruir en los caminos del Señor, y él, después de estar instruido, él se va a ir para Acaya, y seguramente termina en Corinto. Cuando Pablo llega a Éfeso, va a suceder algo similar. Va a encontrar a discípulos que estaban hablando, que estaban compartiendo la palabra, que hablaban del Señor, pero también tenían esto, solo conocían el bautismo de Juan el Bautista y conocían solamente el arrepentimiento de pecados. Dice la palabra que Pablo los va a llevar aparte y los va a instruir en los caminos del Señor, va a hablar del Señor, ellos van a recibir el Espíritu Santo en señal de que realmente ahora entendían completamente. Y esto, apartarlos, instruirlos. Y después dice la palabra que Pablo va a ir a la sinagoga y va a estar 3 meses debatiendo y enseñando la palabra hasta que los de la sinagoga se van a oponer oficialmente al Evangelio. Y ellos van a hacer un acto donde van a manifestarse como enemigos del Evangelio. Y dice Pablo que va a hacer esto. Va a agarrar a los discípulos y se los va a llevar, los separa y se los lleva, y empieza a hacer algo. Consigue un salón grande, un salón principal, de un tal Tirano, no saben bien qué era este tal Tirano, según lo que pude llegar a ver, y dice que él va a enseñar la palabra todos los días a un horario que era entre el mediodía y la tarde,
y gente va a venir y va a escuchar la palabra de Dios. Cambios de planes. Cambios de planes. El apóstol Pablo iba, predicaba de una manera, enseñaba, recorría las regiones y ahora se encuentra en una ciudad donde ya había llegado el evangelio, donde ya había llegado gente que predicaba la palabra, pero a esta gente le faltaba algo, le faltaba formación, le faltaba confirmación, necesitaban protección. Todas esas cosas necesitaban estos hermanos. Entonces el apóstol Pablo se da cuenta que tiene que hacer algo muy fuerte acá. ¿Qué tiene que hacer? Discipulado. Tiene que agarrar a toda esta gente, discipular. Y va a decir la palabra que en el 19:10 dice que él exponía sus ideas y debatía. Hechos 19:10 dice que 19:9 separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pero otras versiones dicen que él enseñaba y discutía. Y mirá lo que dice el versículo 10 de Hechos 19. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Marca ese versículo, porque ahí Pablo entendió que ya no se trataba de él con una persona, ya no se trataba de él con el equipo misionero, se trataba de él y de todos los discípulos la obra del Señor. Todos los discípulos. Y Pablo, estando 2 años ahí enseñando la palabra, se dispersa por toda la región el evangelio y la palabra dice que todos los que pasaban por Asia Menor escuchaban la palabra del Señor. ¿No te parece sorprendente? Cambios de planes. La iglesia no se trata de los ancianos. La iglesia no se trata de los diáconos y los líderes. Se trata de todos nosotros, haciendo lo que tenemos que hacer. Todos nosotros tenemos dones. No es 1, 2 o 3. Nosotros tenemos que hacer toda la obra. Y todos nosotros tenemos que llevar el evangelio y tenemos que anunciar a Cristo. Por eso probablemente Pablo va a decir a Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Pablo va a estar 2 años haciendo esto. Pablo va a estar 2 años enseñando la palabra constantemente. ¿Y sabe qué empieza a pasar en Hechos 19? La gente empieza a llegar tremendamente a la iglesia. Tremendamente la cantidad de personas que llegan a la iglesia, las señales, los milagros, las confirmaciones de que Dios estaba obrando ahí. Dicen que los discípulos llevaban las ropas que Pablo ensuciaba y la pasaban a la gente y la gente se curaba. Era algo impresionante lo que Dios estaba haciendo ahí. Y había empezado con esto, instrucción fuerte a los discípulos, corregir los errores que había en la congregación. Y empezó a pasar de todo. Empezó a haber manifestaciones de todo tipo, empezó a aparecer esta gente que también necesitaba instrucción o quería hacer las cosas por cómo las entendía. Ahí había un endemoniado también que castigó a un par que no se identificaban con el Señor, pero querían figurar. Y dice la palabra que en Éfeso, después de esta labor, se llena, la sociedad se consterna, se sorprende y va a pasar algo que es impresionante, que es lo que leímos ahora. Hechos 19, desde el versículo 18, ahora lo vamos a leer. Pero en el viaje misionero de Pablo, Lucas se encarga de mostrar esto con claridad. Seguramente pasaron un montón de cosas más, pero Lucas quiere remarcar esto. Quiere decir esto, que en un momento la iglesia, nosotros, tu vida necesita conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas ser instruido en las cosas del Señor. Necesitamos aprender las cosas del Señor, las que Él mandó a través del discipulado. Y esta iglesia enseña la palabra, ¿o no? ¿Quién no? Levanta la mano, ¿quién está contento en Parque Casa se enseña la palabra? ¿No levantaron? Nada, mentira, sí, levantaron un montón la mano. Acá se enseña la palabra, se enseña la palabra. Te puede gustar más alguna cara que otra que enseña la palabra, pero se enseña la palabra de Dios. Estamos en este nivel, ¿o no? Estamos en un nivel, yo voy a decir, como tenemos a Pablo acá, que nos está enseñando la palabra.
Y hace años que el Señor nos viene enseñando la palabra y venimos aprendiendo y venimos creciendo. Y yo agradezco a Dios que tenemos este lugar acá. Se enseña la palabra como pasaba en aquel lugar. Pero tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Es la confesión. Es la confesión. ¿Sabe qué dice Hechos, versículo 19 al 18? Versículo 19-18. Te lo voy a leer en otra versión porque ya lo leímos, pero dice esto. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Yo quiero remarcar algunas cuestiones acerca de el tercer viaje misionero de Pablo. Primero, que hay cambios de planes y Pablo entendió que debía enseñar a gran cantidad de discípulos y así fue que él pudo ver cómo se llenó Asia Menor del Evangelio. Porque todos somos partes de esto. Y nosotros podemos llenar nuestro barrio, nuestra ciudad del Evangelio. ¿O no? Sí, claro que sí, tenemos que hacerlo. Pero para que pase eso, también tiene que pasar algo más, que es la confesión de los pecados. Y la iglesia dice la palabra que los cristianos, al ver todo lo que estaba sucediendo, empezaron a confesar sus pecados. No otra gente, los creyentes empezaron a confesar sus pecados. Y gente trajo los libros de magia que tenían guardados. Y yo no, el Señor quiere confrontarte. Y el Señor te dice que confieses tus pecados. El Señor te pide que confieses tus pecados, que lo hagas de una buena vez y que aproveches hoy para confesar tus pecados. Dice la palabra que esta gente dejó las prácticas del ocultismo. ¿Sabés qué son las prácticas del ocultismo? ¿Buscaste alguna vez esto? Bueno, son un montón de cosas. Yo te las voy a mencionar porque es necesario que nosotros los hijos de Dios dejemos las prácticas del ocultismo. Esto es indispensable. Todos nosotros quizás hasta por ignorancia estamos atesorando ocultismo. Quizás estás buscando poderes prohibidos. Es hora de dejarlos. ¿Cuáles son estas cosas prohibidas que tenés que dejar hoy en la presencia del Señor? El horóscopo y la astrología, las lecturas de cartas, de manos. ¿Alguien hizo esto? Estuve investigando un poco. Hay gente que hasta en TikTok busca estas cosas. Está totalmente dispersado. Trabajos, ¿no? Curanderismo, amuletos y talismanes. ¿Tenés amuletos? ¿Tenés alguna cadenita con alguna piedrita que maneja la energía? ¿Para las vibras? ¿Estás atesorando algo de eso? Eso no es algo menor. Son cosas que suceden, que son del enemigo y que nosotros los hijos de Dios por ignorancia las tenemos. Ouija, tablas espiritistas, meditación trascendental o yoga. Hay varias ramas, pero hay una que a través de las posturas invoca a deidades. Rituales de limpieza energética, manifestación o ley de atracción. ¿Cuáles son las cosas que estás practicando hoy? ¿Cuáles son las cosas que estás atesorando? ¿Buscás el horóscopo? ¿Lo estás leyendo? ¿Tenés ahí algún atrapasueños por ahí en casa? Son cosas que tenés que sacar de tu vida. Son cosas que tenés que dejar. No las tenés que minimizar. Quizás en ignorancia, ¿no? Pensás que no pasa nada. Tenés que desprenderte de estas cosas. El Señor te manda a que renuncies a estas cosas. Esto en tu vida lo tenés que sacar ahora. Ahora lo tenés que sacar. Quizás en ignorancia lo estabas haciendo. Pero sacalo. Dejá todas estas cosas. Porque los creyentes tenían guardados los libros de magia. Quizás estaban ahí. Fue un acto público tremendo. Van a prender una hoguera en una plaza pública y todos lo van a entregar.
¿Estamos viendo manifestaciones, confesiones de pecado? ¿Estamos experimentando confesiones de pecado? Pero hay algo más que confesar. Aquellas cosas que solo el Señor sabe y que por medio del Espíritu Él te está pidiendo que saques. Es momento de que confieses no solamente las cosas del ocultismo, sino aquellas cosas que están en lo más oscuro de tu ser, allá en lo más escondido de tu alma. ¿Cuáles son las cosas que tenés guardadas? ¿Cuáles son esas cosas que están guardadas ahí que nadie sabe? ¿Cuáles son esas cosas? No estoy hablando de cosas menores. Estoy hablando de cosas que vos, si las tenés atesoradas en tu vida, le das permiso al enemigo para que construya fortalezas. Y tu vida se estanca. Odio. ¿Odias a alguien? Tené cuidado con el odio. ¿A quién odias? Ojo con el odio. ¿Tenés rencor? ¿Deseás la muerte de alguien? ¿O deseaste la muerte de alguien? Ojalá que éste se muera. ¿Y la rebeldía? ¿No perdonar? ¿Hay alguien que todavía no pudiste perdonar? Son puertas abiertas. ¿Y si la persona que no perdonaste ya murió? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Vamos a vivir con eso toda nuestra vida? Prácticas permanentes, pecaminosas que mantenemos, fornicación, adulterios, y quizás una de las cosas que más escondemos o más se pueden esconder en la vida, abortos. ¿Hay abortos acá que están reclamando salir a la luz para que puedas encontrar libertad? ¿Qué es lo que está escondido dentro tuyo? ¿Qué es ese bloqueo, aquello que está bloqueando tu capacidad completa en Dios? Aquello que te está frenando para que vos digas, acá estoy, Señor, incondicionalmente, como siempre quise estar. ¿Qué es lo que te está frenando? El Señor te dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y a los que están profundamente arrepentidos de espíritu. Salmo 34, 18. El Salmo 51, 17 dice, al corazón profundamente arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Estás dispuesto a confesar? ¿Estás dispuesto o dispuesta a alargar eso que te mata pero que estás aguantando? Yo les voy a contar rápidamente, les voy a leer un testimonio de una mujer que se llama Tina. Una mujer se llama Tina. Porque esto es real. Esto es real. Me llamo Tina. Soy una creyente que lucha con la adicción sexual. Admitir mi adicción al sexo es la declaración más difícil que he tenido que hacer, pero para mí es la más importante. Mi batalla con la adicción sexual casi destruyó mi vida hasta que Dios intervino y me transformó para que siguiera sus propósitos. Nací en una familia católica, tengo 2 hermanas y un hermano gemelo. Mis padres hicieron sacrificios para darnos todo lo que necesitábamos. Nos dieron un hogar estupendo y fueron muy generosos en las ocasiones especiales y los cumpleaños. Sin embargo, éramos una familia caótica donde nos amábamos y nos odiábamos al mismo tiempo. El método de comunicación durante un conflicto era gritar, insultar y golpear puertas. Nunca hubo una resolución a ningún conflicto ni perdón. La cocina era el campo de batalla de mis padres a la hora de comer. Cuando peleaban por la situación económica, yo me sentía como una carga. Cuando peleaban por la crianza de los hijos, me sentía como una basura. Cuando peleaban por su vida sexual, me sentía sucia. Al observar sus ataques verbales, el uno contra el otro, mis hermanos y yo también aprendimos a pelear de la misma manera. Mi relación con mi madre fue especial cuando yo era pequeña. Me llamaba con frecuencia su bolita de carne. Sin embargo, al acercarme a la adolescencia, algo cambió en nuestra relación. Teníamos altercados constantes. Yo me sentía menospreciada cuando realizaba labores domésticas y criticada mi manera de vestir y peinarme. Me sentía traicionada, engañada e indignada. Idolatraba a mi hermana mayor. Ella era tan linda y desenvuelta. No obstante, ella también recurría al maltrato verbal y solía atacarme cuando yo me divertía o salía con mis amigos. Sus palabras me afectaban de modo diferente a las de mi madre. Me cortaban como un cuchillo por dentro. Sentía un dolor profundo
pues creía cada cosa que me decía. Me miraba en el espejo y repetía una y otra vez, soy fea, y nunca voy a ser buena en nada. Mi padre fue un hombre bueno y cariñoso. Yo acudí a él para recibir el amor que tanto anhelaba. Me dejaba acurrucarme en su regazo y me abrazaba, pero no era un hombre paciente. Cuando me ayudaba con las tareas o a enfrentar nuevos retos, con frecuencia me decía que era tonta. Una tarde, después de tener un altercado con mi mamá, me fui al garage para estar sola y mientras estuve allí encontré una caja llena de revistas pornográficas. Mi obsesión visual fue instantánea y regresaba a verlas cada vez que podía hasta que desaparecieron. Para sentir otra vez lo mismo, me puse a buscar libros ilícitos y el que más me intrigó contenía entrevista con una mujer que hablaba de su sexualidad, incluyendo experiencias bisexuales. Esto me encaminó por un sendero tenebroso y un mundo de fantasías mentales donde escapaba de mi realidad. La primera vez que ingerí alcohol fue en una fiesta de graduación de octavo grado. Quedé embotada y pensé que eso mismo le sucedía a todos los que tomaban. Cuando entré a la secundaria era muy tímida, pero sobresalí en las competencias de danza. Mi desempeño académico sí era una pesadilla, no podía concentrarme. Mi mente estaba consumida con pensamientos sexuales que incluían a mis profesores y compañeros de clase. Aparte de la danza, mi única satisfacción eran las fiestas estudiantiles. Cuando llegaba tarde a la casa de mi mamá, se quedaba esperándome y al entrar me lanzaba al piso y me llamaba mujer de mala vida. Tenía mucha rabia por dentro, pero no decía nada y me tragaba las lágrimas. Mi padre estaba dispuesto a comunicarse conmigo, pero mi corazón estaba muy endurecido. En mi rebelión, opté por perder mi virginidad a los 14. Por lo que había aprendido hasta el momento, me pareció que no valía la pena esperar hasta el matrimonio. Seguí siendo activa sexualmente con mis novios oficiales. Tuve un novio de otra raza y mantuve la relación en secreto durante 2 años. A los 17 quedé embarazada y aborté mi bebé. Mis padres nunca lo supieron. Todo esto fueron decisiones que tomé haciendo uso de mi libertad. Una tarde mi padre entró al cuarto donde estaba mi madre y temblándole la voz le dijo que le había salido sangre al orinar. Pasó 30 días de intenso dolor y los doctores decidieron hacerle cirugía para remover unos cálculos renales. Durante la intervención, los doctores encontraron cáncer en el riñón. Durante los 6 meses siguientes, observé el deterioro de mi papá y durante su enfermedad, él nos llamaba adolorido, pero yo no acudí. Me sentía abrumada por la idea de perderlo y optaba por encerrarme en mi cuarto y subir la música para no oír su voz. 2 meses después, mi familia y yo vimos morir a mi padre en el hospital. Yo le di morfina durante 14 horas para calmarle el dolor antes de morir. Traté de compensar por todas las veces que no cuidé de él en su lecho de enfermo. Estaba muy confundida y no sabía qué sentir. Vi a mi hermana menor agachada en la esquina del cuarto llorando, pero no fui a consolarla. Me sentía paralizada emocionalmente. Una semana después fui a un bar, tomé algunos tragos de tequila y cerveza. Se sentía también estar entumecida. Recuerdo que me decía a mí misma, voy a estar bien, con tal de estar bien ida. Me volví un alma perdida y un peligro para mí misma. Mi vida giraba en torno a bares, debido a bares, hombres y embriaguez total. Mis relaciones estables siempre se rompían debido a mi infidelidad constante con los hombres que más se interesaban en mí. No podía comprometerme con nadie. Mi dipsomanía se tornó más agresiva y los desfallecimientos más frecuentes. Una noche camino a casa, la policía me detuvo y me arrestó por manejar borracha. 4 meses después hice lo mismo. Estaba engañada y empecé a usar cocaína. Esto se convirtió en mi patrón de vida durante los años siguientes. En un esfuerzo por cambiar, tomé un trabajo corporativo y cambié mi vestimenta y mi peinado. Sin embargo, el nuevo ambiente venía cargado de mayores tentaciones y en los años siguientes me involucré en relaciones ilícitas con hombres que conocía, compañeros de trabajo casados, el novio de otra mujer, el esposo de una amiga. Era descarada. Mi compañera de cuarto me preguntó cómo lo lograba y yo le dije sin pensarlo, nada más los mantengo separados. Si me hubiera preguntado por qué lo hacía, ni yo sabía por qué. Fue entonces que me di cuenta que necesitaba un Salvador, pero no era Jesús. Ni siquiera sabía quién era Él. Mi Mesías era el hombre con quien me iba a casar. Y ella va a contar que va a conocer a su esposo, y conociendo a su esposo, ella va a contar que va a quedar embarazada, y al quedar embarazada dice, tengo que dejar las drogas y el alcohol, y no va a aguantar la presión, y a los 3 meses va a abortar otra vez ese bebé. Y empieza otra vez el camino de infidelidad, y siendo infiel, es infiel con un hombre que va a la iglesia, y ese hombre la invita a la iglesia. Y ella va a contar que estando con ese hombre, va a escuchar de la mujer samaritana. Y va a decir, está bien que Jesús la amó a ella, pero a mí me va a amar. Y ella va a contar en su relato que poco a poco va a ir a la iglesia, no queriendo reconocer primero que era borracha.
siempre escondiendo los abortos, siempre escondiendo la infidelidad. La confrontaban y se iba, pero volvía. Dios me llamaba, su espíritu me traía. Establecía una nueva relación y otra vez se volvía a ir. Hasta que un día se sintió acorralada y le van a decir, vos no solamente tenés problema con el alcohol, ¿qué más tenés? Y ella va a confesar que era una persona adicta al sexo y era infiel a su esposo. Se ve confrontada a confesar esta verdad y le cuenta al esposo no solamente de las infidelidades, sino también del aborto, y él la va a dejar. Y ella va a ir al Señor así, y ella va a ir totalmente destruida al Señor, y estando en consejería, en discipulado, ella va a entender que todas sus cosas debía dejarlas al Señor. Y dice que en un momento ella, sabiendo que había perdido todo, y sabiendo que le habían dicho que tenía que pedir perdón a las personas que falló, ella dice, ¿cómo voy a pedirle perdón a tantas mujeres de otros hombres que ni conozco? ¿Cómo me voy a presentar? Ella se acordó que el Señor le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Y ahí ella va a contar que toda su oscuridad la pudo dejar confesando lo que tenía dentro. ¿Confesando a quién? Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Pero hay cosas que solos no podemos hacer. Hay cosas que solos no podemos hacer. Hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas de las cuales no podemos salir. Y el Señor quiere que salgas. El Señor quiere que dejes eso que tenés ahí escondido en lo más profundo de tu alma. No sé para quién es. Sinceramente no sé para quién es. Pero el Señor te dice que confieses tu pecado. Que dejes de luchar. Que puedas perdonar. Que dejes de odiar. Yo le voy a pedir a los ancianos que pasen, a Ale, a Juancito, a Gustavo, a Miguel, que ellos se paren ahí. El viaje misionero de Pablo termina con un montón de cosas más. Pablo va a entender el poder del discipulado y de la congregación. Cuando él entiende esta gran verdad, él entiende que todas las regiones que él había estado, las había llenado con el Evangelio de Cristo. Entonces él se predispone a ir a visitar a Roma. Le va a mandar una carta a los hermanos romanos y le va a decir, hermanos, yo ya vi el poder de Dios, ya vi lo que puede hacer, ya vi cómo la obra se puede expandir, ya vi cómo enseñándole a las personas la palabra de verdad y ellos siendo discípulos de Él, pueden llevar el Evangelio para todos lados. Pero no solamente eso, vi el poder de la confesión de los pecados. Y cuando eso sucede, explota la congregación, explota el barrio de gente que nos va a venir a ver. Va a explotar esto. Pero ¿qué necesita, hermanos? Necesita que haya confesión. Esto no es de 2 o 3 hermanos, es de todos nosotros. La obra es de todos nosotros somos partes en esto. Todos nosotros somos parte. Pablo no solo va a ir a hacer el viaje misionero, va a visitar las otras regiones, va a ir a Jerusalén, ya vamos a ver qué es lo que sucede. Pero cuando él estaba yendo a Jerusalén, el Espíritu le va a decir esto, te van a encarcelar, la vas a pasar mal. Y él va a decir, yo si es necesario estar en cárcel o hasta morir, por él lo voy a hacer. Por él lo voy a hacer. Yo te pido que cierres los ojos, agaches la cabeza, y yo te quiero que pienses en vos. Si hay algo para confesar. ¿Querés venir a Cristo? Vení a Cristo. Vení a Cristo. Yo le pido a los ancianos que pasen, ¿para qué? Para que ellos vean tu manera de pedir ayuda para la confesión. Habla con ellos. Habla con ellos. Búscate un tiempo. No pierdas esta oportunidad. Pero es momento que los hijos de Dios también podamos ser libres de verdad. Romper esas fortalezas que se han quedado dentro nuestro y que tenemos que destruir de una vez por todas para que lo que resta de nuestra vida, vivirlo en libertad. ¿No te animás? ¿No querés confesar esto? ¿Quién quiere confesar algo?
¿Quién quiere buscar ayuda de los ancianos? Levanta tu mano, levanta tu mano. Si el Señor te llama, si el Señor te dice, confesá tus pecados, confesá tus pecados. Anímate a ser libre, anímate a ser libre. Por algo el Señor lo está diciendo, no te resistas a lo que el Señor te está diciendo. Anímate a resolver eso que todavía no se resolvió. No pienses en las consecuencias, nunca son como pensás las consecuencias. No creas las voces que te dicen que no vas a poder salir jamás. No creas esas cosas. Si hoy estás acá, es porque todavía el Señor tiene propósitos para con vos. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere confesar un pecado? En la intimidad con los ancianos, con los líderes. ¿Quién, querida iglesia? ¿Quién se anima? ¿Quién quiere buscar ayuda? Tanto los ojos cerrados. ¿Quién necesita realmente libertad? ¿Quién quiere ser libre? No te resistas a la voz de Dios. No te resistas. El Señor te da la oportunidad. El Señor te da la oportunidad. El Señor quiere que confieses tu pecado. ¿Estás odiando a alguien? Déjalo al odio. Perdoná. Es momento de que lo hagas. Es momento de que lo hagas. Yo lo quiero desafiar, querida iglesia, a que todos juntos, la congregación, pueda decirle al Señor, aquí estamos. Acá estamos, Señor.